Entonces podemos dar inicio como a la formación. Vamos a estar acompañándolos en este tema específico de 4 hábitos claves para dar equilibrio y sentido a la vida, varias formas de asumir la adversidad y el cuidado personal. Tanto Ana María, que acaba de hablarles y de saludarlos, y Sandra Liliana Franco, quien les está hablando. Vamos a estar en un diálogo, un intercambio de diálogo con Ana María en esta sesión. Muy bien, miremos entonces, sobre qué vamos a conversar. Entonces, básicamente eso sobre lo que vamos a conversar es, uno, reformular un poco el tema de felicidad. Recordemos que cada vez que se vinculen, les agradecemos que cierren su micrófono para que no tengamos ruido ambiente, ¿no? Porque por allá estoy escuchando un televisor y entonces lo que hacemos es que nos distraemos muchísimo más, ¿no? Bien, muchas gracias. Entonces vamos a hablar sobre reformular la felicidad, sobre aliviar la ansiedad y la preocupación, reservar el tiempo para la gratitud y vamos a cerrar la jornada con unos pequeños actos cotidianos de grandeza. Son los temas sobre los que vamos a conversar. Algunas recomendaciones que me parece importante darles y es esta de los participantes que por favor nos dejen sus micrófonos cerrados. En este instante veo que lo tiene abierto Félix, que está, a ver, ¿quién más tiene por ahí micrófono abierto? Y hay unos que nos lo cerraron, gracias a Dios, eso está muy bien, porque eso hace que nos concentremos en otra cosa. Muchas gracias por estar ahí atentos. Y estar concentrados en ese 100% es una de las invitaciones que siempre hacemos, ¿no? A que estén muy activos en lo que estamos desarrollando, en las preguntas que les estamos haciendo. Está abierto el chat para ustedes de tal manera que tienen esa posibilidad de escribir las respuestas frente a las preguntas que seguramente les formularemos, pero también si hay la necesidad, tienen la posibilidad de levantar la manito y estar en esa conversación, abrir su micrófono en este instante para que efectivamente los podamos oír. Guillermo Albeiro, exactamente, gracias, muy bien. Bueno, muy bien, vamos una breve presentación de quienes las acompañamos el día de hoy. Ambas somos psicólogas, socias, amigas del alma, y pues Ana María es formada como magíster en psicología, nos conocimos en nuestra especialización ambas en gerencia de recursos humanos. Ella es doctora de Ingeniería y Gestión del Conocimiento, en Ingeniería y Gestión del Conocimiento. Así que mi amiga está más preparada que un cumis, como dicen, realmente frente a diferentes temas. Y yo soy psicóloga, igual especialista en gerencia de recursos humanos, líder coach y ambas con una gran experiencia en formación de diferentes tipos de personas con perfiles diferentes. Y estamos haciendo algo que nos apasiona efectivamente en este aspecto, que es transmitir nuestro conocimiento y compartir experiencias. ¿Cuál es el objetivo que buscamos lograr en esta sesión? Y es generarles conciencia sobre las posibilidades de lograr equilibrio emocional ante dos condiciones que son naturales en la vida. Uno es ese deseo de bienestar que podemos estar teniendo frente a la adversidad. Entonces, es como realmente aterrizamos un poquito, tomamos conciencia de que nosotros tenemos esa capacidad de equilibrarnos, ¿no? Y equilibrarnos emocionalmente frente a lo que queremos y deseamos de bienestar en nuestra vida, pero también sabiendo que hay situaciones que son adversas, difíciles, críticas en la vida y que debemos saber cómo lo vamos sorteando. Entonces, sobre eso vamos a ir hablando. Bien, yo aquí voy a leerles esta historia inspiradora y seguramente inicialmente Ana María les va a hacer un proceso de reflexión, les va a preguntar sobre qué les dejó esta historia de inspiración, y luego haré seguramente mis comentarios al particular también. Entonces esta historia inspiradora dice: fue llamada Phillips porque así se llamaba el barco que la trajo, y Wesley, que era el nombre del mercader que la compró, había nacido en Senegal. En Boston, los negreros la pusieron en venta. Tiene 7 años, será una buena yegua. Fue palpada desnuda por muchas manos. A los 13 años ya escribía poemas en una lengua que no era la suya. Nadie creía que ella fuera la autora. A los 20 años,
Phillips fue interrogada por un tribunal de 18 ilustrados caballeros con toga y peluca. Imagínenselos, ¿no? Estos que aparecen en las pelucas, en las películas con su toga y esas pelucas todas blancas como con crespitos, ¿no? Tuvo que recitar textos de Virgilio y Milton y algunos pasajes de la Biblia. Y también tuvo que jurar que los poemas que había escrito no eran plagiados. Desde una silla rindió su largo examen hasta que el tribunal la aceptó. Era mujer, era negra, era esclava, pero era poeta. Eduardo Galeano. ¿Mm? Y aquí me parece importante escucharlos un poquito. ¿Qué les deja esta historia? ¿Cuál es la reflexión que les permite hacer esta historia? Si hay alguien que quiere expresarlo de manera verbal, nos deja saber o abre su micrófono y nos cuenta. Bernardo, cuéntanos. Doctora, pues se nota la persistencia de la señora y saber que ante tanta adversidad ella salió adelante en su proceso. No me explico cómo lo hizo, pero la admiro, es de admirar. Muchas gracias. Gracias, Bernardo, por tu participación. Efectivamente, adversidad, pero que aún frente a la adversidad la gente sale adelante. Mauricio nos dice en el chat, adelantada para su época. Ok, ¿quién más quiere hacernos algún comentario frente al tema? Sandrita, y frente a ese comentario de Mauricio, yo empiezo a hilar cositas que son bien importantes, ¿no? Cuando Mauricio nos dice adelantada para su época, esto me trae a la cabeza aquello de que nosotros siempre pensamos nuestro futuro de forma positiva. Doctora, disculpe, yo no me llamo Mauricio, me llamo Bernardo. Gracias. No, Bernardo, es la persona que hizo el comentario en el chat. Ah, disculpe. No, tranquilo, tranquilo. Mauricio Lizarazo dice en el chat que está adelantada para su época. Claro, seguramente una mujer que soñaba con un futuro mejor para ella, con un futuro que no fuera desde el proceso de esclavización, ¿no? Y además llena de esperanza sobre la vida. Y la historia la traemos porque finalmente hay historias que son muy fuertes en relación con esa adversidad y que nos muestran que a pesar de ello las personas tienen esa capacidad de salir adelante de diferentes formas, ¿no? De sobreponerse, de tener esa perseverancia. Y pues esa es la cotidianidad. Puede ser que muchos de nosotros pues no tengamos situaciones tan críticas y a veces sin tener situaciones tan críticas nos sentimos apabullados, nos sentimos demasiado agobiados por las situaciones y un poco esto fue algo de lo que nos trajo también estos 2 últimos años tan extraños que hemos tenido de pandemia y la invitación que les venimos haciendo desde la primera sesión es sabemos que las crisis están allí, sabemos que la adversidad está allí, eso hace parte de la vida, pero la pregunta es cómo queremos asumirla, cómo queremos movernos ante esas situaciones. Y este es uno de muchos ejemplos de resiliencia, de optimismo y de esperanza. ¿Algún otro comentario de la audiencia que quieran hacer a partir de esta historia que hemos leído? Bueno, no más. Okay. Jorge Franco abrió micrófono, pero no sé si quería hacernos alguna observación, Sandrita. Dale, Guillermo también está pidiendo la palabra. Guillermo. Sí. Creo que nos saltamos una diapo, Sandrita. ¿Me oyen? Sí, Guillermo. Fundamentalmente también demuestra lo que son las aptitudes de las personas. Y ella desde pequeña tuvo ese don de poder hacer rimar las palabras. Y eso es supremamente importante, en descubrirlo uno para uno o que alguien, un padre de familia o en el colegio, en alguna parte, le descubran los dones a las personas. Eso es supremamente importante, porque eso es algo innato, es algo de la persona y nacen con eso. Yo, por ejemplo, soy
negado para la música. Yo toco hasta el timbre de la puerta de la casa y saben que soy yo, porque saben que todo, hasta eso lo toco mal. Entonces, de manera que eso también es muy importante. Ella tuvo un don desde muy pequeña y por eso pudo manejar inclusive hasta otra lengua sin ser la lengua nativa de ella. Muchísimas gracias, Guillermo. Súper. Y es de gran valor ese aporte, Guillermo, porque parte de lo que nos ayuda efectivamente en ese proceso de ser optimistas y de asumir la vida de una manera diferente es reconocer nuestros dones, es reconocer aquello en lo que podemos ser muy buenos y que nos fluye, ¿no? Que a veces ni siquiera somos nosotros los que los vemos, porque como nos resultan tan naturales, ¿no? O sea, no, es algo como que fluye de nosotros, pero los otros sí los ven y los otros nos lo retroalimentan. Entonces, bueno, eso es bien claro. Solo me uno a esa anotación que hace Guillermo, y es que también debemos tomar conciencia de no matarle las ilusiones a las personas, ¿no? Porque a veces el don que se tiene, si no se lo retroalimentamos apropiadamente, le decimos, ay, no, esas palabras que usted está escribiendo sí están muy feas, ay, no, usted sí no toca pues ni el timbre bien, pues es posible que efectivamente eso sea lo que nos estén reconociendo y no nos permitan que salga el don maravilloso que seguramente cada uno de los seres humanos puede ir teniendo en espacios diferentes. Muy bien. Vale. Recordemos entonces qué es eso del optimismo, ¿cierto? Y el optimismo se entiende como una habilidad, es decir, como esa forma de sentir y de pensar que de alguna manera lo que nos ayuda es a que nosotros gestionemos nuestros recursos, ¿no? La manera como lo que tenemos, lo que cada uno de nosotros como recursos entiende, lo que pensamos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, ¿cierto? Y que nos permite de alguna manera seguir avanzando, aunque se presenten obstáculos que tengamos la necesidad de ir superando. Es importantísimo. Pero además, con un desafío que es continuar siendo optimistas sin caer, y aquí creo que es parte de ese pensar que Ana María seguramente hará mucha mención sobre eso, que es sin caer en el optimismo irracional, es decir, sin negar que la realidad sin negar esa realidad que vivimos, o que no debemos subestimar los riesgos que tenemos, las dificultades que tenemos. Es decir, ser optimista es importante, pero no pasar a decir, como soy tan optimista, nada malo está sucediendo, ¿sí? Entonces es importante trabajarlo ahí. ¿Alguna mención ahí, Anita? No, creo que eso que decía al final, Sandrita, es clave. El optimismo no es negar que hay adversidad, ¿no? Eso sería como pura ilusión, porque pues eso hace parte de la vida. Y cuando negamos que esa adversidad existe también, eso evita que desarrollemos otra característica que es muy importante, y es la tolerancia a la frustración. Porque cuando todo se da de la manera en que uno supone que se debería dar, uno no aprende en el curso de la vida a responder a esos momentos de adversidad. Y en el momento en que la adversidad se presente, que va a ocurrir en cualquier circunstancia, puede entrar uno en altísimos niveles de frustración, de tristeza e incluso de depresión, ¿no? También porque cuando entramos en ese optimismo irracional, a veces pensamos que solamente con pensar que todo está bien, las cosas se van a solucionar, pero como Sandra bien nos lo dijo, hay que aprender a gestionar nuestros recursos. Es decir, tenemos que actuar, tenemos que tomar medidas frente a las situaciones que se nos presentan y tomarlas basadas en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en todo esto que Sandra también ya les mencionó. Entonces entremos como en este primer tema que hemos formulado, y es reformular la felicidad. Y fíjense que el Dalai Lama tiene una frase muy linda que plasmamos aquí, y es: si en vez de evitar los problemas te enfrentas a ellos, estarás más preparado para resolverlos. Y es que muchas veces tendemos a, uy, los problemas mejor corrámosle. No, hay gente que apenas ve un problema, pero ya está a metros, ¿no? Desertó completamente. Y aquí es, yo tengo que
que enfrentar los problemas para que cada vez ese siguiente que se me pueda presentar tenga mucho más elementos para poder resolver, porque esa es la vida, ¿no? Son altibajos entre las cosas positivas que se nos presentan y de las que disfrutamos plenamente, pero también los retos que nos invitan a enfrentarnos a cosas que son obstáculos, que son riesgos, que efectivamente seguramente no es tan placentera la situación, pero que de alguna manera nos empieza a construir y a llenarnos de mucho, como hacernos, como generar más carácter, y decimos que un caparazón mucho más grueso, sin que ese caparazón implique que nos vamos a alejar de la sociedad, del ser humano, de las personas en general, o de las situaciones, sino más bien, ok, es decir, ya he vivido una experiencia y a partir de esa experiencia y de enfrentarla, tengo más fortaleza para enfrentar cualquier momento, cualquier situación de manera particular hacia el futuro. Hay una frase también muy significativa y una enseñanza en realidad. Ustedes saben que el Dalai Lama es un líder espiritual muy importante a nivel global. Y muchas veces se le oye decir que uno no se tiene que preocupar por los problemas. Los problemas hay que solucionarlos, no preocuparse. ¿En qué sentido? Si el problema tiene una solución y yo estoy buscándola, pues ¿para qué me preocupo? Y si el problema no tiene solución y no está en mis manos, ¿para qué me preocupo? Eso suena un poco, no sé, puede sonar medio loco, descabellado, pero tiene mucho de razón y finalmente es, pues lo que uno tenga para hacer para solucionar los problemas, pues lo hace. Y si definitivamente no está en sus manos hacerlo, pues lo suelta, porque eso es una carga que le genera mucho malestar emocional, moral e incluso físico, ¿no? Entonces, bueno, creo que es eso básicamente. Pero Anita, eso que tú estás manifestando me deja dos reflexiones ahí que quiero compartir con el grupo. La primera es que entonces lo que menos debemos hacer es preocuparnos, sino ocuparnos, porque debemos pasar a la acción, ¿cierto? En vez de estar preocupados por una cantidad de cosas, ¿qué estoy haciendo? Es decir, ¿con qué me estoy ocupando para darle respuesta a ese problema que puedo estar teniendo? Y algo que tú también decías, cuando yo tengo un problema, una de las cosas que tengo que empezar a tomar conciencia es, este problema está bajo mi control, es decir, depende de mí darle solución a él o no. Si no depende de darle solución a ese problema, pues lo suelto, porque es que yo no puedo hacer absolutamente nada para que funcione de mejor manera, para darle solución. Pero si depende de mí, pues me ocupo, como estoy diciendo. Bueno, aquí ya apareció nuestro visitante, yo creo, no sé si el de la vez pasada. No, ¿quién es ese visitante? Yo estoy intentando borrar la rayita que hicieron ahí en este momento, Sandrita. Bueno, vale. ¿Qué entendemos por felicidad? Y aquí quisiéramos abrir también que en el chat ustedes escriban, ¿qué es lo primero que les llega cuando ustedes piensan en qué es felicidad? Y dejemos de lado un momentico eso que está escrito allí. Pensemos en cuando ustedes piensan en felicidad, ¿qué es eso primero que les llega? Y entre más podamos leerlos ahí en el chat, fabuloso. Si hay alguien de todos modos que quiera expresarlo a viva voz, levanta su manito y con el mayor gusto lo vamos mirando. Voy a ir leyendo, Sandrita. Están diciendo que felicidad es amor, es alcanzar logros. Súper, ok. Es que la felicidad es momentánea, nos dice Mauricio Lizarazo. Julie nos dice que es tener una vida plena, estar haciendo lo que a uno le gusta, nos dice Luz Karime. Ok. Es reír, dice Mario. Livia, tiene la manito levantada, cuéntanos. Abre tu micrófono porque no te estamos oyendo. Felicidades por tener la satisfacción de lograr unas metas. Tener la satisfacción de lograr metas. Ok, súper. Aquí hay otras anotaciones en el chat que dice tener una relación plena con el Creador, estar alegre en todo momento, no entiendo muy bien lo que escribió Jorge. Felicidad es desapego de lo material, no depender de esto para tener paz interior, es sentir bien, abrir los ojos y ver la vida. Eso está muy bonito. Que lo atiendan en tiempo.
A tiempo en la EPS, claro que eso da felicidad. Magnífica. Estoy de acuerdo, Jorge. Julie dice disfrutar las cosas. Guillermo y Livia tienen la manito levantada. Livia, Sí, cuéntanos. bueno, para mí felicidad enmarca o abarca un estado emocional satisfactorio. Ajá. Ok, súper, Livia. Efectivamente, abarca un estado emocional que es de satisfacción. Gracias. Yes. Guillermo, cuéntanos. Ay, ¿dónde bajo esto? ¿Me oyen? Sí, perfecto. Bueno, la felicidad realmente son momentos y uno debe pretender que sean muchos momentos de bienestar. Y cuando uno tiene muchos momentos de bienestar continuos en una línea recta, no en una montaña rusa, sino en una línea recta, pues ahí viene la felicidad, porque no estamos exentos de tener problemas, de tener otras distracciones de bienestar. Nena, ven a nublar aquí, ven. Pero eso es una de las formas de uno tiene que aprender a aislar los momentos agradables, felices y que compensen una buena vida, como los desapegos y cosas de esas, como acaban de decir. Y ahí es cuando uno tiene una línea parejita, es como los latidos del corazón que uno ve en esos cardiogramas, ¿no? Que si eso empieza como una montaña rusa, pues hay momentos en que está por ahí abajo y hay momentos que está acelerado, pero si uno trata en lo posible de aprender a manejar los momentos más, los felices, más que los infelices, pues ahí es donde hay alegría y hay felicidad. Súper, muchísimas gracias, Guillermo, por ese compartir. Mario nos dice en el chat, es un estado interno que no lo determina el entorno y hace parte de eso que tú estás diciendo, es que no depende de los otros, es algo que está internamente en cada uno de nosotros. Edgar nos dice, la felicidad es un sentimiento espiritual y mental, ¿no? Felicidad, disfrutar, respirar, más ahora que estamos en esta época. La felicidad es afrontar cada instante de una manera equilibrada y recíproca. Le recordamos, por favor, Isaías, que nos cierres el micrófono y los demás que de pronto lo puedan tener ahí abierto. Gracias. Faustino, disfrutar cada momento de la vida a pesar de las adversidades. Es amar a aquella persona que uno quiere en la vida, que es su hermosa madre. Ah, fabuloso, Feliciano. Oscar Daza nos está diciendo, felicidad es un estado de ánimo por disfrutar de algo bueno. La letra de una canción dice, la felicidad no existe, lo que existe en la vida son momentos felices. Efectivamente, son disfrutar de esos espacios que nos hablaba ahorita Guillermo, ¿no? Que podemos tener muchos momentos felices. ¿Bien? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por felicidad y qué queríamos traerles? Livia, te recomendamos, creo que cierre el micrófono, alguno por ahí tenía el micrófono abierto, no sé si era Livia. El estado de ánimo de satisfacción y gozo. Es decir, estamos en estados, ustedes lo decían, estamos en, es algo que se asocia con unos estados de ánimo de mucha satisfacción, de mucho disfrute, de mucho goce, ¿cierto? Donde realmente percibimos que ahí como que no hay sufrimiento. Así sean minúsculos los momentos, muy pequeños de felicidad, pero muchos, pues ahí no estoy sufriendo. Es decir, cuando estoy riendo, no estoy sufriendo. Cuando efectivamente estoy al lado de la persona que amo, no estoy sufriendo. Cuando estoy comiendo eso que me gusta, no estoy sufriendo. Cuando estoy oyendo la canción que me fascina, pues no estoy sufriendo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas está siendo entendido como ese proceso de felicidad. Y la sensación también de manera mucho más amplia de una existencia más plena, que sea independiente de lo que suceda en el mundo exterior. Miren, yo por ejemplo les puedo contar que yo no veo noticias y no veo noticias porque efectivamente las noticias me alteran, me ponen en un estado de ánimo muy bajito y me preocupa mucho lo que está sucediendo y hay cosas que no tengo posibilidad de hacer absolutamente nada. Entonces sé que están pasando muchas cosas, por ejemplo, hoy en día ahora se me fue el nombre, con Ucrania. En Ucrania, de las cuales lo que hago es orar, pedir para que efectivamente las cosas mejoren, para que ponga sabiduría en las personas que están liderando cada uno de los países. Hola. Pero no veo las noticias todo el tiempo porque lo que estoy haciendo es alterarme, ¿no? Entonces me parece que es importante
tener esa conciencia también de que en el mundo exterior pueden suceder muchas cosas, pero cuál es la sensación de esa existencia plena que tenemos. ¿Había alguien que quería manifestar algo? Creo que sí, me pareció que era José Luis, pero no estoy segura, Sandrita. José Luis, ¿ibas a decir algo? Bueno, para quien no esté hablando, les recomendamos, como les decíamos, el cierre de sus micrófonos. Formas de riqueza que aportan a la felicidad, mucho más allá del dinero. ¿Algo que ibas a manifestar ahí, Anita, antes? No, Sandrita, no, solo pedirle por favor a nuestro Gasparín creativo que no Sí, nos es el raye señor la José Luis. presentación. Don José Luis me ayudó, por favor, a no rayar la pantalla. Muchas gracias. Ay, ¿a quién tiene usted al lado, José Luis, que está rayando esa pantalla? Cuéntanos, preséntanos, o por lo menos déjenos ver si es usted o es que tiene ahí un sardino al lado, una sardinita al lado, que nos está rayando la pantalla. Bueno, la primera es la riqueza de relaciones. Fíjense que cosas que aportan a la felicidad es cuando sentimos que estamos conectados con otras personas que realmente son afectuosas, que sentimos que nos sentimos abrazados de alguna manera por esos seres humanos que tenemos alrededor, llámese familiares, amigos, colegas de trabajo, comunidad en general, porque muchas veces son los miembros que viven, los vecinos que viven en nuestro barrio o los que viven en el mismo conjunto, pero saber que esa riqueza de relaciones, es decir, sentir que no estamos solos, que en cualquier momento estamos conectados con una persona que nos puede apoyar en un momento determinado. Esa es una cosa que va mucho más allá del dinero. Dos, la riqueza física, ¿no? El tener ese sentido de bienestar, de, oiga, cuando me levanto y abro los ojos y digo, oye, estoy respirando, y sí, puede que tenga algún dolorcito, pero que realmente en general me siento saludable, ¿no? Y que tiene que ver con ese proceso también de cómo también nos estamos cuidando, ¿no? La alimentación que estamos poniendo en nuestro organismo, cómo nos estamos si nos estamos ejercitando, si de alguna manera estamos siendo tentados por muchas cosas que son negativas, el cigarrillo, o realmente nosotros estamos cuidando de nosotros, ¿verdad? La riqueza de aventuras, y es tener esa pasión y ese disfrute de este viaje maravilloso que es la vida. Realmente uno dice, wow, la vida nos trae una cantidad de situaciones que sorteamos, pero situaciones que son maravillosas de aprendizaje, donde efectivamente en muchas ocasiones nos hacen felices esa riqueza de relaciones, es decir, las personas que tenemos al lado y que disfrutamos con ellas las aventuras de vivir, ¿no? Los nietos muchas veces, las parejas, los hijos, es decir, es tener esa pasión por disfrutarnos. Oiga, que si hoy no tuve sino de alimento, pues este pedacito de arroz, este poquito de arroz y huevo, pues fabuloso porque me lo estoy gozando, pero me lo estoy gozando en el disfrute, ¿cierto? Y en la riqueza psíquica, pues tiene que ver con vivir por una causa, es decir, que es mucho más grande que cada uno de nosotros. La felicidad normalmente deriva de aquello que nosotros le entregamos al mundo, de cómo le servimos, de cómo somos un medio para construir con los otros, para ayudarlos a crecer, a que se desarrollen. Y tiene que ver no con qué vamos a recibir a cambio de eso que estamos dando, sino con eso que queremos dejar como legado, que queremos de alguna manera dejar huella en los otros. Anita, ¿algo ahí Sandrita, que quieras sí, complementar? dos complementos aquí. Es reconocer que ya dijimos, esto va más allá del dinero. Siempre se ha dicho que el dinero hace la felicidad, pero hay mucha gente que tiene mucho dinero y es profundamente infeliz, ¿no? Es profundamente infeliz porque sus relaciones no son las mejores, porque su salud física y su bienestar no es el mejor, porque está, digamos, amargado un poco en la vida, en fin. Y cuando hablamos entonces de estas otras riquezas que hay allá abajo, entran como dos palabritas aquí que quiero que se lleven hoy. Una es el gozo y la otra es la generosidad. El gozo es esa posibilidad de sentir plena satisfacción y pleno placer con cada una de ese tipo de riquezas que uno tiene en un determinado momento. Si es, como mencionaba Sandra, estar con mis hijos, con mis nietos, con mi pareja,
gozársela, gozársela plenamente, gozarlo de la manera más profunda y sentir que ese es un momento para aprovechar y que es un momento irrepetible. O si estoy cenando, o si estoy desayunando, así mi desayuno sea un desayuno frugal, un desayuno o una comida sencilla, es saber qué es lo que tengo allí y que puedo disfrutar plenamente, ¿no? Algunas de las personas hablaban de la armonía con el creador, en fin, como de esa relación con lo religioso. Y puede ser que ese agradecimiento tenga que ver con eso, ¿no? Con esa, o que esta sensación de gozo tenga que ver con eso, como que gracias a Dios hay comida en mi plato, gracias a Dios yo tengo un techo, pero también no hay que ser religioso para sentir eso, ¿no? No, uno se puede mover desde otros entornos espirituales e igualmente sentir ese profundo placer de ayudar a otros sabiendo que ese otro probablemente pues no tiene manera de devolverme ayuda. Y la idea no es que me la devuelva, la idea no es que esté en deuda conmigo eternamente. Bien lo dicen, que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu mano izquierda, ¿no? Cuando se está dando. Creo que esto está muy enmarcado en eso, en ese dar con generosidad. En ese sentido, esas dos palabras son gozo y generosidad, las dos que están relacionadas con ese slide anterior. Muchas gracias, Anita, por ese complemento. Un camino que es recomendado para dar un nuevo significado realmente a la felicidad, lo vamos a enmarcar en algunos puntos. La primera es lo que se ha denominado la vía negativa, y es que empecemos a reflexionar sobre qué es eso que llamamos vía, sendero negativo de alguna manera. Y esta consiste primero en aceptar que todos aquellos sentimientos que nos enseñan a evitar fracaso, pesimismo, inseguridad, tristeza, otro tipo seguramente de emociones y de sentimientos negativos que realmente hacen parte de la naturaleza humana. Entonces, debo reflexionar en qué consiste aceptar todos esos sentimientos. Es decir, yo no puedo, soy parte de un ser humano íntegro, y el ser humano íntegro no todo lo que tiene que ser positivo. Es decir, nosotros también tenemos emociones que pueden no ser tan agradables, ¿no? Hacen parte de nuestra vida, y que además esas emociones que no son agradables nos están trayendo un beneficio muchas veces, nos están informando sobre algo, nos ayudan de alguna manera también a transitar por este camino de forma diferente. No sé si ahí para ese quieras manifestar algo de manera particular, Anita. Simplemente enfatizar en eso, Sandra, en la importancia de reconocer que todas esas emociones hacen parte de nosotros. Y cuando nos empecinamos, por ejemplo, estamos tristes, o a nosotros nos han enseñado a evitar un poco esas emociones porque son desagradables o porque se consideran negativas. Puede que sean desagradables, pero no son necesariamente negativas, hacen parte de la vida. Y pues no se trata con eso de, como dice la siguiente frase, de que si yo estoy triste y digo que estoy triste, que eso sea ser pesimista o sentirse inseguro, sino más bien de aceptar que esa emocionalidad está allí, que es una emoción menos agradable, pero fundamentalmente, amigos míos, es que uno aprende de ellas, no huye de ellas, ¿no? Una mujer como la que nos presentábamos la historia, tuvo que haberse sentido muy triste, obvio, tuvo que haber sentido muchísimo dolor, pero no se quedó en su dolor, aprendió a sobreponerse a ese dolor, aprendió a hacerse visible con eso que escribía. Fue la primer poeta afroamericana reconocida en la historia de la literatura norteamericana. Entonces es eso, es como uno acaba aprendiendo y haciendo como dándole un nuevo significado a ese tipo de emociones. Y voy a darle sé que Ángel tiene la manito levantada. Cuéntanos, Ángel, y ahora le damos respuesta a ese comentario que hace Mauricio en el chat. Ángel. Ángel Romero, ¿tiene la manito levantada o se levantó la manito y...? No, ya. Buenas noches. Sí, buenas noches. Su merced, para mí la felicidad es estar en grupo, ser unido entre familia, porque el dinero viene y va, y eso es poco de conseguir la vida. La felicidad casi no se consigue muy así como así. Ok. Entonces fíjese que
si la felicidad la vemos como un fin, pero si la vemos como ese proceso en el que estamos todo el tiempo, pequeños momentos en los que disfrutamos, en donde decimos, ok, hoy estoy viviendo una emoción que no es tan agradable, pero sin embargo, pues tengo la posibilidad de vivirla, de sentirla. Y eso hace parte también de ese nuevo significado o resignificado que le podemos dar a la felicidad. Y Mauricio nos dice, la vida negativa sería como vivir en plenitud. Si plenitud es el equilibrio entre las emociones, sí, Mauricio. Es decir, en saber que hay emociones positivas y emociones que son negativas o que son desagradables de alguna manera, pero que tomamos decisión de, ok, vivo la emoción, pero ¿cuánto tiempo quiero permanecer en esa emoción que puede ser no tan agradable como otras que son de felicidad, de alegría, de satisfacción? ¿Sí? Entonces es más bien como ese equilibrio también que nos invita a esa vía. Y actúa entonces, segundo punto, actúa como si te sintieras feliz. Dice, la relación entre emociones y comportamiento es una vía de doble sentido. Es decir, sonreír puede hacerte sentir feliz y fruncir el ceño, hacerte sentir triste. Y fíjense que uno dice, ok, si yo tengo la posibilidad de decidir cómo me quiero sentir, pues decidamos siempre sentirnos de la mejor manera posible. Y a veces tenemos que engañar a nuestro cerebro. Miren, los neuropsicólogos nos dicen una cosa básica, o los estudiosos de la mente nos empiezan a decir que la mente no entiende como dicen, no tiene sentido del humor, y que a veces lo que le vamos diciendo ella lo comprende radical, como lo hacemos. Entonces hay una cosa que uno dice, bueno, si estoy triste no quiero sonreír, y el mensaje que nosotros debemos mandarle a nuestro cuerpo es, pero es que yo no puedo sacar la sonrisa cuando estoy en una tristeza impresionante. Yo les pido a la gente, les digo, haga un ejercicio, póngase un lapicero entre la boca, así. Cuando la comisura de sus labios se eleva, al cerebro le está mandando el mensaje de que usted está sonriendo. Y allá los químicos de nuestro cerebro manejan las emociones de forma diferente. Entonces, cuando usted es muy triste, abatido, en depresión, frustrado, póngase por lo menos si se va a poner el lápiz, no se lo ponga en la oreja, que ahí no le sirve para nada. Póngalo en la boca, que por lo menos le está mandando a su cerebro una emoción completamente diferente. Entonces, sencillamente como un tips para cambiar esa emocionalidad. Ana María. Sandrita, sí, fíjense que en ese segundo punto del slide anterior nos decían que no solo es que nuestras emociones nos lleven a comportarnos de una determinada manera, ¿no? O sea, si me siento triste, escucho música triste. Si me siento triste, eventualmente lloro, digamos. Las emociones, al contrario, también funcionan. Por eso dice, las relaciones entre emociones y comportamientos tienen un doble sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me comporto de una manera diferente a lo esperado para el estado emocional, ese comportamiento también le está mandando una información a mi cerebro en relación con otra cosa. Y les doy un ejemplo súper simple. Cuando uno está entusado, que le montaron los cachos o no se los montaron, pero que le dijeron chao pescado, pues uno se pone súper triste, ¿cierto? Y uno empieza a escuchar todas las canciones que le recordaban a esa persona. Y si no las empieza a escuchar, la que escucha siente como que es una puñalada al corazón. O sea, uno siente, todo le suena a ese duelo que está viviendo. Pero si alguno de nosotros en medio de eso empieza a escuchar una canción que le gusta y que lo motiva y que lo hace, eventualmente le hace sentir deseos de bailar, ese estado de ánimo va desapareciendo. Si en ese momento se encuentra con ese amigo o amiga que es divertido, que lo invita a salir y con el que usted se muere de risa, empieza a cambiar ese estado de ánimo también. El asunto, como bien lo decía Sandra, es en dónde queremos permanecer. Yo digo que a veces nos damos moral para estar tristes, ¿no? Porque hacemos cosas que contribuyen a que esa tristeza aumente. Por ejemplo, eso, escuchar la música triste, consumir alcohol, lo cual altera el organismo la respuesta y genera un estado depresivo. Entonces, no, o sea, si está echado para abajo, esa no es la estrategia. ¿Qué es lo que lo sube otra vez de ánimo? Ir con los amigos, hablar con la familia, verse una película chévere. Ese tipo de comportamientos van a ayudarle a cambiar ese estado emocional también. Entonces, ¿pero qué se necesita ahí? Mucha conciencia,
mucha conciencia, porque es ese estado de conciencia de qué es lo que me está pasando y cómo quiero actuar, lo que me puede ayudar a comportarme de una manera diferente. Y conciencia y responsabilidad, Ana María, responsabilidad frente a cómo me quiero sentir realmente. Si me quiero sentir mal y todo el tiempo estar sintiéndome como la víctima, lo que peor me pasa y a mí me suceden este tipo de cosas, o hacerme responsable de que yo tengo la posibilidad y el poder de gestionar las emociones que estoy teniendo. Tercer punto de ese camino que continúa y es ejercita tu estilo explicativo. ¿Y qué significa eso? Primero hay que observarnos sobre lo que nosotros estamos diciendo y cómo respondemos a las situaciones de nuestra vida cotidiana. Es decir, ¿nos estamos diciendo cosas completamente negativas o por el contrario, estamos mirando la vida con optimismo y los eventos que nos suceden los estamos percibiendo de la mejor manera? O nos estamos echando cosas como esto no funciona, esto no sirve, siempre me pasa lo mismo, es que con usted no se puede contar. Ojo, porque esos son esos estilos explicativos que no nos ayudan a construir. Encuentra el equilibrio. Dice, no se trata de pensar en positivo las 24 horas del día, ¿no? Tenemos que adoptar un optimismo que sea racional. Es decir, no podemos estar viendo maripositas todo el tiempo, todo de color de rosa. Lo que necesitamos saber es que si yo tengo la posibilidad siempre de elegir, de tener dos caminos en una situación, pues siempre debo elegir ese que me haga sentir mejor. Es decir, la mirada que puede ser mucho más optimista que la negativa. El busca oportunidades hay que convertirnos en curiosos, en unos exploradores, en unos buscadores donde las salidas siempre la hay. Cuando tú te cierras tiene que ver mucho con lo que estás creyendo, ¿no? Pero cuando tienes la posibilidad, mira que cuando una puerta se cierra normalmente otra se abre y tenemos que abrir nuestra mente para ver esas oportunidades que se nos pueden estar presentando, pero porque estamos concentrados y muchas veces decimos, poniendo el ejemplo de Ana María, donde uno dice estoy llorando por la pérdida que tuve de esa persona con la que ya no estoy, pues se me están pasando oportunidades de conocer otra persona y puede ser que ese duelo lo esté viviendo, llevo un año llorando a la persona que me dejó o que con la que terminé y efectivamente pues puedo tener unas oportunidades diferentes si efectivamente limpio como esos ojos llorosos y más bien miro hacia otras opciones y no estoy hablando solamente de esos duelos de amor, pueden ser de trabajo, de me sentí defraudado por algo, sentí que no pude lograr un reto, una meta específicamente, pero tengo que mirar hacia la búsqueda de oportunidades diferentes. Y mitigar la ansiedad y la preocupación es nuestro sexto paso de este camino, que aunque realmente las situaciones sean complejas, está en cada uno de nosotros hacer algo para decidir la forma como vamos a reaccionar frente a ella. Es decir, nosotros tenemos que saber que si estoy ansioso, oiga, ¿cómo voy a trabajar en gestionar mis emociones? ¿Cómo voy a hacer más ejercicios de respiración? Seguramente, ¿cómo hago un proceso de meditación? Que es que yo no sé, que eso no sirve para nada. Esas son las creencias que seguramente tengo que cambiar. ¿Cómo cambio mis hábitos que me ayuden efectivamente a hacerme responsable y a esos cambios de actitud que son tan importantes para que el camino hacia esa felicidad del día a día, al que construimos diariamente, sea cada vez mejor? Aportes, Anita, comentarios. No, Sandrita, creo que solamente había, creo que como alguna pregunta en el chat tal vez. Sí, dice, Mario nos dice, ¿qué hacer con personas que no se pueden hacer metacognición de sí mismos? Puede haber personas que creen que no son tristes a pesar de que se les nota cómo podríamos ayudarles a conocerse. Mira, normalmente uno quisiera ayudar mucho a las otras personas, ¿no? Y a veces pues los otros no quieren ayuda y el que no quiere ayuda, pues por mucho que tú insistas, ese proceso no va a haber cambio en el otro. Entonces, yo aquí considero una cosa y es que cuando el maestro está listo, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Es decir, cuando la persona está lista para recibir apoyo de otra persona, con seguridad los maestros aparecerán allí en su momento y lo solicitará y seguramente se visualizará un cambio. Entonces aquí más que muchas veces ocuparnos por el cambio de esa otra persona, que muchas veces queremos que sonría más, queremos que efectivamente la persona refleje mayor felicidad, yo la percibo en una tristeza todo el tiempo y ella dice que no, ok, ¿por qué tengo que estar negando que la persona esté diciendo que no? Finalmente la felicidad puede que ella la sienta de una manera completamente diferente a como la estoy percibiendo yo. Entonces, por lo tanto, no tiene que estar sonriendo para saber que está feliz. Está
comiéndose un alimento y está tomando conciencia de qué sabe su alimento y eso lo llena de plenitud completa y está en un estado de conciencia de cada uno de los momentos, entonces no necesita estar sonriendo. Entonces, aquí con la invitación es mirémonos primero nosotros y esperemos a que el otro efectivamente nos solicite nuestro apoyo, nuestra asesoría, nuestro consejo para poderle ayudar y saber que podemos estar mirando la felicidad de formas diferentes. Y efectivamente dice Edgar, hay que aprenderse a querer uno mismo. Muy bien. Aliviar la ansiedad y la preocupación de la que veíamos ahora. Dice, si mejoras tu capacidad introspectiva, alcanzarás la paz. ¿Y qué es ese sentido de introspección? Dice William Shakespeare en esta frase tan bonita y es tener esa capacidad de observarnos muchísimo más nosotros. Estamos muy ocupados o muy preocupados por solucionarle la vida a otros porque por lo que lleva, por lo que está sucediendo, por lo que hizo, por lo que no hizo. Y aquí necesitamos es centrarnos más en mirarnos hacia nosotros mismos, como que los lentes con los que nos miramos vayan hacia adentro. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué podría haberlo hecho de forma diferente? ¿Quiero permanecer en esta emoción? ¿Cómo quiero salir de ella? Etcétera, etcétera, ¿no? Como esa es como la invitación general. Y de esa ansiedad, pues a la preocupación más bien tender hacia al optimismo y la felicidad. Es decir, normalmente nosotros no podemos controlar todo en la vida. Sabemos que la vida viene cargada de una cantidad de cosas que son inciertas, ¿no? Y que son adversas, que hay retos, que hay riesgos. Pero lo que sí podemos controlar realmente es la manera como nosotros interpretamos y procesamos aquello que sucede en el entorno, ¿no? Entonces, sí, muchas personas dicen, mira, me acaban de despedir del trabajo. Uy, terrible, eso fue lo peor. Y hay otra persona que puede decir, uy, me despidieron, eso fue lo mejor que pudieron hacer. Okay. Puede que sea la misma circunstancia, pero la mirada sea completamente diferente. El primero puede ser que no vea oportunidades en eso, que efectivamente estaba en una zona de confort, que veía solamente la plata que recibía por ese trabajo, que no le exigía ya nada más, entonces pues que se sintió como que le movieron a butaca, como dice uno, ¿cierto? Pero la persona que dice, uy, qué bendición que me echaron del trabajo, pues dice, por fin puedo abrir ese negocio que tenía, gracias a Dios ya no tengo que volver a aguantarme este jefe que es malhumorado. Entonces, fíjense que es como, la circunstancia puede ser la misma, pero es como yo estoy interpretando y procesando eso que está sucediendo en el entorno para que me afecte lo menos posible. Y la felicidad para los seres humanos, pues procede de varias cosas. Una, de vivir la vida siempre tendiendo en cómo ayudamos a las demás personas, es decir, cómo servimos a los demás, manteniendo relaciones cercanas, armoniosas, de afecto con las personas que le están rodeando. Mire, a veces nos rodean nuestra familia y somos muy cercanos con los amigos, pero a la familia ni la miramos, a la esposa, al esposo, al hijo, y es vivir volcándonos a esas personas, están con nosotros por algo, nos están enseñando, nos están acompañando, son las personas que nos preparan muchas veces el alimento, la ropa, etcétera. Entonces, como que también estar en ese sentir felicidad de encontrar esos seres humanos a nuestro alrededor. ¿Correr riesgos a diario? Sí, eso hace parte de ese proceso que nos toma de felicidad y correr riesgos en la medida en que nos permite, oiga, cuando corro un riesgo, me estoy enfrentando a nuevos conocimientos, ¿cierto? Y me doy cuenta de que soy capaz de hacer muchísimas cosas, es decir, estoy aprendiendo, pero además me estoy retando en mis capacidades. Y además me permite la felicidad y cuando me dedico a saber que quiero dejar la huella, que quiero dejar un legado, que efectivamente tengo algo mucho más importante en la vida, un propósito que va más allá de levantarme todos los días sin saber a qué me voy a dedicar, que es más relevante y que efectivamente me llena de plenitud. Anita, ¿algo adicional que quieras compartir ahí? Tal vez frente a los riesgos que tengamos en cuenta que se trata de aventurarse, ¿no? De salir de esa zona de confort en la que a veces nos acomodamos y nos resulta tan agradable estar. Y cuando salimos de esa zona, a pesar de ese sustico inicial, que es lo que implica el riesgo, pues estamos entrando en un mundo de posibilidades y de oportunidades, ¿no? En una zona mágica que nos puede estar dando muchas más satisfacciones que ese estado en el que nos encontramos actualmente.
Mira que tu comentario va muy alineado con esto que escribimos aquí en esta presentación. Y es cuando nos hallamos dentro de la zona de confort, no encontramos una felicidad duradera, porque no vivimos como deberíamos. Cuando por el contrario evolucionamos, nos arriesgamos, crecemos, nos damos la posibilidad de soñar, ampliamos las fronteras personales, es decir, tenemos la posibilidad de que esto es lo que conozco y mi frontera a veces es tan pequeñita, ¿no? Y decimos, mire, cuántas veces a partir de lo que veíamos hace como 2 sesiones atrás, las creencias que decíamos, es que el oro viejo no aprende a hablar, no, eso yo ya no soy capaz de hacerlo, no, eso ya no es para mí. Y aquí es, ¿cuál es el reto? Pues sí, puedo ser mayor, pero venga, esto no me va a quedar grande. Si tengo ese pensamiento con seguridad, los retos, ese crecimiento, ese salir de la zona de confort, pues va a darnos unas nuevas oportunidades, ¿no? Y somos mucho más fieles efectivamente con nosotros mismos. Bien. Aquí, Anita, este poder que tú quieres transmitir de gestionar estas emociones, yo puedo darle diferentes formas de lectura, ¿no? Y la voy a leer como yo la interpretaría y quisiera que tú luego complementaras como esta información de ella. Y es ese poder gestionar nuestras emociones. Mire, los seres humanos estamos llenos de emociones y si nos damos cuenta, las emociones nos ayudan a cosas supremamente importantes. Uno pensaría que, ay, es que uno no debe ser tan emocional. Y emocional no es que te eches a llorar, es que tú tienes que tener un equilibrio entre lo racional y lo emocional. Entonces, el poder que tenemos como seres humanos, primero es que tengamos ese poder de distinguir primero la información que cada uno de nosotros tiene para poderla analizar de manera muy consciente. Es decir, para que nos demos cuenta ¿cómo estamos pensando? Si nosotros estamos pensando todo el tiempo de manera negativa, catastrófica, todo es lo malo que nos puede suceder con incapacidades o estamos pensando desde el empoderamiento, desde lo que somos capaces, desde esa buena actitud que podemos estar teniendo, ¿cierto? Pero también tenemos el poder de observar qué es lo que nos está pasando en nuestro cuerpo con cada una de nuestras emociones. Cuando estamos alegres, ¿cómo sentimos? ¿En dónde sentimos? ¿Sentimos mariposas en el estómago? ¿O sentimos mayores palpitaciones? ¿O nuestra cabeza como que vibra? ¿Y cómo está reaccionando nuestra corporalidad cuando estamos en una u otra emocionalidad, sea positiva o sea negativa, o más bien agradable o desagradable? Pero también tenemos el poder de frenar, de parar, de tomarnos un tiempo para observarnos, para respirar de forma diferente, para decir, oiga, un momentico, como que estoy lleno de unas emociones completamente desagradables que no me están sumando, que lo que están alejando es en mi entorno a las personas, que me están generando una cantidad de estrés. ¿Yo qué tengo que hacer? Es decir, cuando hacemos esa pausa, lo que nos invita es a que hagamos algo con ese pausar, ¿no? Es decir, dejar tanta carrera para decir, ok, ahora me voy a hacer cargo de esto que estoy sintiendo y que estoy pensando. Pero también me permite elegir qué es eso que quiero pensar. Es decir, ya me di cuenta cómo estoy pensando. Ahora quiero elegir es qué quiero pensar, cómo quiero reaccionar frente a las situaciones. ¿Quiero afectar a los otros con mi reacción? Quiero afectarme a mí, es decir, yo le voy a dar el poder a una persona de que todo el tiempo esté de mal genio. Hay personas que dicen, uy, es que esta mañana tuve un problema y son las 5 de la tarde y todavía está de mal genio por eso. Oh, pues le estás dando el poder a eso que sucedió a las 8 de la mañana, cuando tenían la posibilidad de elegir y de hacerte responsable de que eso sucedió a las 8, listo, déjalo pasar, deja que fluya. Y eso tiene que ver con ese proceso de ser compasivo con nosotros mismos y con el otro y de tener sabiduría para poder elegir lo que nos lleve a la felicidad y no lo que nos tenga en unos estados emocionales desagradables. Y poder redireccionar, ese es el otro poder de cómo quiero actuar, cuáles son los comportamientos que quiero tener. Es decir, pensando en el bienestar para mí, en primera instancia, porque ese ser más importante en nuestra vida somos nosotros mismos. A veces decimos, el ser más importante es mi hijo, mi mamá, mi papá, mi esposa, mi esposo. Y realmente el ser más importante en tu vida debería ser tú mismo, porque es ese ser sin el cual no podrías vivir. Tú puedes vivir sin tu papá, sin tu mamá, sin tu hijo, sin tu esposa, aunque digamos que emocionalmente no podemos hacerlo, pero realmente sin el único que no puedes vivir eres sin ti. Porque cuando tú dejas de respirar, pues ahí sí, pues no hay vivencia, ¿cierto? Entonces, tengo que saber cómo actúo para conservar el bienestar conmigo mismo, pero también el bienestar con las personas que tengo dentro de mi entorno.
Ok, Sandrita nos acaba de dar una lectura, digamos, de cómo de manera genérica uno puede pensar en estos 5 elementos que están allí. El poder realmente es un acrónimo que permite identificar pasos cuando también ustedes estén ya no pensando de manera genérica, sino en una situación muy puntual de un estado emocional alterado, digamos. Y comienza con la P, porque lo primero que se espera que nosotros podamos hacer es pausar. ¿Para qué? Para tomar el tiempo necesario y reflexionar sobre eso que me está pasando. Y esto es muy sencillo y es que seguramente cada uno de ustedes ha vivido momentos en que están alterados emocionalmente y tomar decisiones o actuar en un momento de alteración como esos, pues nos puede llevar a una consecuencia peor de la propia situación inicial. Entonces, ese primer elemento es para y toma el tiempo necesario, pausa. ¿Para qué? Para que observes. ¿Qué vas a observar? Lo que le pasa a tu cuerpo y cómo reacciona. Yo voy a tomar como ejemplo los estados de ira porque son tal vez los estados en donde más decisiones probablemente inadecuadas toma uno. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo cuando tengo rabia? Cuando tengo mucha ira, uno empieza a sentir que se le calienta, que le da taquicardia, que va subiendo la temperatura hasta su cabeza, en fin. Darse ese tiempo para darse cuenta qué es lo que está pasando en ese cuerpo, para observar lo que está pasando en ese cuerpo, les permite distinguir, es decir, identificar esa información que tienen sobre lo que está ocurriendo con ustedes y analizarla. ¿Cómo estoy pensando? ¿Qué es lo que yo estoy pensando en ese momento que cada vez hace que la bilirrubina se suba más a la cabeza, como dice la canción? O sea, ¿qué es lo que hace que cada vez yo esté más molesto y más rabioso? Porque ese distinguir eso es lo que me puede llevar a hacer una elección. Y es cómo quiero sentirme y cómo quiero pensar a partir de ese momento. Cómo quiero reaccionar después de que me doy cuenta. Después de que pauso y me doy cuenta que mi cuerpo está reaccionando y que cada vez está más alterado, la pregunta que sigue es ¿qué quiero elegir? ¿Cómo me quiero comportar y cómo quiero actuar? Y luego, cuando tengo ese tiempo, probablemente yo redirecciono mi comportamiento y es, bueno, ¿cuál es la decisión que tomé arriba? ¿Cómo voy a actuar ahora? Y allí estoy pensando en mi bienestar, pero también estoy pensando en el bienestar del otro. Cuando uno está en momentos sobre todo de rabia, es posible que diga muchas cosas que son muy dolorosas para las otras personas, ¿no? O que son ofensivas, o que tienen la intención de causar daño. Ese daño que uno genera allí difícilmente se reversa, mis queridos amigos. Él ya quedó allí y uno genera rencor y genera resentimiento en el otro. La pregunta es si eso es lo que queremos. O cuando estoy triste, probablemente también la tristeza nos hace un daño profundo a nosotros mismos cuando es persistente y cuando la alimentamos permanentemente, porque puede terminar de hecho en una depresión. Entonces, la pregunta es, si estoy excesivamente triste, ¿qué es lo que quiero pensar de eso que me está ocurriendo? ¿Y cómo quiero reaccionar con eso? Puede ser, la tristeza llega por cosas tan variadas que dar un ejemplo pues no es fácil. Seguramente para mí el más representativo de todos los duelos, ¿no? Cuando uno pierde un ser querido, no necesariamente a su pareja y porque lo deje, sino porque se fue de este mundo y pasó a otro plano. Y la pregunta es cómo quiere uno recordar a esa persona, por ejemplo. ¿Cómo quiere uno ser consciente de que ese otro no necesariamente desapareció de mi vida, desapareció físicamente, pero sigue estando de otra manera? Entonces ahí yo empiezo a ver cómo es que yo quiero pensar en eso. Y finalmente, ¿cómo quiero actuar con eso? ¿No? Es seguir yendo. Voy a dar otro ejemplo, espero no herir susceptibilidades, pero ante la pérdida de un ser querido yo puedo decidir que voy todo el tiempo al cementerio a llorar, pero también puedo ir a visitarlo y a disfrutar y a contarle cómo me fue, o eventualmente si sé que eso me está afectando mucho, puedo no ir y hablar con esa persona de una manera diferente, escribirle cartas, que eso funciona bastante bien cuando uno está elaborando procesos de duelo. Bueno,
digamos que con cada emoción negativa uno podría quedarse allí viendo muchas cosas, pero el tiempo se nos va agotando, entonces no me voy a detener más, Anita. Anita, y reservar el tiempo para la gratitud. Fíjense que todo lo que hemos de alguna manera empezado o que hemos ya conversado, pues nos dice que la felicidad nos invita a reservar el tiempo para la gratitud. Y esta frase me pareció fabulosa, donde dice: la aritmética más difícil de dominar es la que nos permite contar nuestras bendiciones. Y dice, a veces son tantas las bendiciones que tenemos en el día a día y pensamos que dice uno, pero es que yo tengo que estar agradecido ¿de qué? A ver, como que lo ponemos en cosas gigantescas, pero pues tengo que estar agradecido de muchas de esas pequeñas cosas que se nos dan en la vida cotidiana, ¿no? Y con seguridad quisiera que mientras yo estoy diciendo, ustedes fueran escribiendo de qué están agradecidos en el chat, más que les darle la palabra aquí, sí quisiera para poder tener la posibilidad ahorita de leer algunas de esas, de qué están agradecidos en la vida. Entonces dice que a toda tormenta le sigue la calma. Reconocemos nuestras riquezas, ¿no? Dice, las personas optimistas tienden a ver posibilidades donde normalmente otros ven dificultades, ¿no? Y hay que aprender normalmente de las situaciones que son negativas, que son desagradables, porque realmente las personas optimistas se esfuerzan de alguna manera que es mucho más continuada, son mucho más perseverantes y además tienen esperanza de controlar muchas veces las situaciones y de alcanzar los objetivos que se han propuesto. Entonces, cuando hablamos de gratitud, pues quisiéramos que tomáramos conciencia. Recuerden que los estoy invitando a que escriban en el chat de qué cosas están agradecidos, ¿no? Escriban qué cosas, hoy, por ejemplo, de qué cosas estás agradecido, sabiendo que la gratitud es un sentimiento de valoración y de estima de un bien que yo puedo recibir, ¿no? Tanto espiritual o material, el cual se expresa muchas veces en palabras o a veces en gestos, ¿no? La gratitud es ese estado emocional positivo que estamos experimentando cuando de forma desinteresada recibimos algo. Y no tiene que ser, ese algo no tiene que ser tangible, es decir, no tiene que ser el regalo que estoy esperando, debe ser algo muchas veces intangible, sencillo, es el abrazo, ese golpecito de espalda, es ese estar allí, que me están escuchando, es la apertura de una puerta cuando voy cargada de una cantidad de cosas, ¿sí? La gratitud, por lo tanto, se basa en el hecho de reconocer que los demás han hecho algo por nosotros y muchas veces ese que han hecho es haber orado por nosotros, ¿no? Estar pendiente de nosotros si estamos malos, enfermos. Es también saber que debemos llevar a apreciar las pequeñas cosas que forman parte de nuestra vida, ¿no? Y es ese alimento que han puesto en la mesa, que nos lo han servido calientico, ese almuerzo que nos han empacado muchas veces, que efectivamente la fruta que nos dan, la despedida que nos dan con un beso. Miren que hay una cantidad de cosas por las cuales estar agradecido. Y han empezado aquí a decirnos alguno. Nos han dicho del don de la vida, por estar vivo y sano, por poderme mover, agradecida primeramente a Dios por la vida y por todo lo que nos regala sin escatimar a nadie. Gracias por el don de la fe, gratitud por la salud, por una segunda oportunidad de vivir y servir, que es bien importante, ¿cierto? De vivir y compartir con la familia, de tener una familia, que es supremamente importante, de vivir, de poder vivir el momento, ¿no? Que es algo de los cuales ustedes han manifestado que están agradecidos. Y alguna, sí. Don Ramiro tiene la manito levantada hace un ratito. Dale, don Ramiro, qué pena. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Iba a comentar, como tú dijiste después de que había levantado la mano de que podíamos escribirlo por el chat, entonces lo mandé por el chat, eso era lo que les iba a comentar. Gracias, muy amable. Bueno, perfecto. Vale, Ramiro, que nos está diciendo del don de la vida por estar vivo y sano, es decir, por mover. Y efectivamente, yo no recuerdo, Tony Meléndez, si en algún momento ustedes han visto un video de él que él toca guitarra con sus pies porque no tiene bracitos, y él dice que él está,
que una de las cosas de agradecimiento y de milagros es cuando alguien puede levantar la mano, ¿no? Y efectivamente nosotros a veces ese tipo de cosas como que decimos, pues yo ¿por qué agradezco levantar la mano? Pues hombre, estoy tan acostumbrado a eso. Y fíjense que esta incapacidad en que estuvimos en la pandemia, nos dimos cuenta de una cantidad de cosas en las que debíamos estar agradecidos. Uy, agradecidos de poder salir y respirar aire puro, de poder ver cosas en la naturaleza, en fin, una cantidad, ¿cierto? Beneficios de expresar gratitud. ¿Nos ayuda a descubrir aspectos positivos de la vida y a reducir emociones negativas? Sí. Es decir, nos ahuyenta de cosas que efectivamente son desagradables. Nos permite expresar ese beneficio de expresar la gratitud refuerza lo que nosotros nos queremos, ¿no? El valor que le damos a nuestra vida, cuánto nos estimamos, ¿verdad? Y nos ayuda también a afrontar mejor la ansiedad, el estrés, es decir, ayuda a fortalecer las relaciones interpersonales, ¿no? Cuando realmente tenemos esa palabra que desde muy niños a veces nos enseñan, ¿no? Pide el favor y dé gracias por aquello que le dieron, el vaso de agua, el puesto que le dieron, la sonrisa, es decir, tantas cosas por agradecer, ¿no? Entonces, a veces hay personas que dicen, miren, yo estaba tan mal, pero la sonrisa que tú me diste me hizo pensar en algo diferente. La palabra que me dijiste fue más que suficiente para hacerme pensar de otra manera. Entonces, fíjense cuánta conciencia debemos tomar de aquello que hacemos cuando agradecemos y cuando damos signos de agradecimiento a los otros. Sandrita, bien, una cosa allí que usted mencionaba, ¿no? Que es el dar gracias, que es, digamos, es la primera muestra de gratitud, ¿no? La primera manera de hacerlo. Sin embargo, a veces las gracias se convierten en una palabra protocolaria, en una palabra como que sí o sí se dice, ¿no? Y la gratitud incluye ese saber dar gracias, pero también es ese más allá que usted mencionaba de los detalles, como han mencionado muchos en el chat, ¿no? De dar gracias a la vida, de dar gracias a los hijos, de dar gracias de estar vivos, de tener salud, de agradecer con un sentido mucho más trascendente que el decirle a otro cuando me entrega un producto por pura educación, oye, gracias, ¿no? No es ese oye gracias de la buena educación, es un oye gracias que trasciende a los buenos modales. Súper, Anita, ese aporte que efectivamente en la toma de conciencia de estar en un estado de gratitud, más que efectivamente tú lo has manifestado, ¿no? De gratitud, de estar agradecido con todo lo que en nuestra vida nos está rodeando y poderlo manifestar de manera muy auténtica. ¿Y cuáles son algunos actos de gratitud? Escribir un diario de gratitud, es decir, mire, si cogiéramos una libreta, un cuaderno y empezáramos todos los días a escribir mínimo 5 cosas por las que estamos agradecidos, ¿cierto? Y que son cosas positivas que te han ocurrido en el día o cuando abres el ojo en la mañana y tú dices, ok, sencillamente abrí mis ojos, pude estirarme, es decir, me paré sin que me doliera nada, wow, eso ya va ahí 3, como dicen. Y efectivamente son cosas de gratitud que debemos anotarlas, y anotarlas es porque uno a veces se le olvida de que tantas cosas debemos estar agradecidos. Segundo, tener sentimientos de gratitud para iniciar ese diálogo interno, ¿no? Ustedes decían, gracias por esta vida maravillosa que me das, gracias por el alimento, gracias por estar vivo, gracias por poder disfrutar de este espacio. Es decir, cuando estamos en ese diálogo interno en el que normalmente podemos reconocer todas esas cosas buenas que están en la vida. Expresarle gratitud a las otras personas, ¿no? Y es importante manifestarle a las personas y sobre todo a las que están allí muy cercanas a nosotros, padres, hermanos, amigos, que efectivamente agradecemos el que estén presentes en nuestra vida por la cantidad de cosas que nos han dado, tanto tangibles como intangibles. Como les decía, el abrazo, la caricia, la escucha, el alimento, el acompañarnos, etcétera, etcétera. Y escribir, esta es una invitación que les hacemos a cada uno de ustedes. Cuando les decimos actos de gratitud, es que no se quedaran ahí como fluyendo solamente, sino como que cómo se apropian, y efectivamente se van a dar cuenta que cuando ustedes empiezan a abrir ese diario, cuando empiezan a agradecer internamente esos momentos en que están en diálogo y pueden reconocer lo bueno de esa vida, pero cuando además le expresan gratitud a los otros, pues realmente van a sentir
que su vida empieza a modificarse también. Y una invitación muy directa es que escriban una carta de gratitud. Escríbansela a esa persona que para ustedes es supremamente importante. Y puede que diga, la primera pues va a ser a mi papá o a mi mamá o a mi esposo, pero la segunda, porque también es importante, puede ser a un hijo. Es decir, no se queden con que esa es única y entonces, ¿cómo así que escogió a su hijo y no me escogió a mí? No, para cada uno seguramente tienes una gratitud diferente, ¿cierto? ¿Y qué estás haciendo ahora? O simplemente muchas veces dejamos de agradecerle y la persona ya no está en presencia física. Entonces también podemos manifestarle a esa persona escrito esa gratitud, que era parte de lo que Ana María decía. Si voy al cementerio y todas las veces voy a llorar, ¿por qué mejor no voy a leerle esa carta de gratitud que tuve con él en vida y que nunca se lo pude expresar, ¿no? Esperen que me estoy como devolviendo, creo yo. Pequeños actos cotidianos de grandeza, que es supremamente importante. Y aquí hay una frase para ir cerrando como nuestra jornada. Dice, la rabia me agota como a todos, pero también me hace sentir fuerte. La rabia estaba ocultando ese desamparo que a veces siento, a pesar del amor y del apoyo que siempre me han rodeado. Ojo, yo aquí creo que más que explicarla desde mi punto, quiero que cada uno la relea y se quede con ese aprendizaje que queda de esa frase tan maravillosa que nos está invitando a esos pequeños actos de grandeza con los que vamos a ir cerrando. Entonces, fíjense, un acto de grandeza son actos que realizamos cada día para ser mejores seres humanos, que no hace falta llevar a cabo digamos, la transformación máxima, absoluta, sino son esos pequeños detalles que podemos tener con nosotros mismos, pero también con las demás personas, ¿cierto? Y esos actos de grandeza, para ello debo tener en cuenta, primero, una vida estupenda no es más que una serie de días estupendos. Creo que al principio de nuestra conferencia del día de hoy, alguien manifestaba en la felicidad que son ese cúmulo de pequeños detalles felices. Aquí también es ese cúmulo de detalles pequeños, donde vamos hilvanando como perlas de un collar realmente esos momentos vividos, ¿no? Y fíjense, yo me imagino hilvanando ese collar que es tan precioso de cosas maravillosas, ¿cierto? Del modo en que vives cada uno de tus días, das forma a tu vida. Y es supremamente importante la manera como quiero yo darle forma a mi vida, cómo es que efectivamente estoy viviendo las cosas. Si normalmente nos entregamos totalmente, auténticamente, de lleno cada día, pues realmente damos todo, el 100%, el 1000%, pues realmente estamos garantizando una vida cada vez más extraordinaria. Y la felicidad del ser humano deriva en gran parte de ese grado en que nos conectamos con las demás personas y en que hacemos parte de la vida que tiene esa otra persona. Entonces, fíjense cómo podemos transformarnos en la medida en que hacemos pequeñas cositas día a día en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Y algunos ejemplos que queremos dejarles de esos pequeños actos de grandeza. Haz pequeñas cosas cada día que te satisfagan. ¿Qué es eso que me satisface? Ay, ayudarle a un vecino, acompañar a una persona, leerle una historia, leerle un cuento, hacerlo reír. Eso pueden ser pequeñas cosas. Desarrolla un poco más tu intelecto, es decir, aprende. Es decir, lee y lee no sobre algo para, ay, pues que yo no tengo plata para comprar un libro. Ok, pero con seguridad tu vecino te puede prestar un libro. Puedes abrir una página de algo y sencillamente leer y con eso estás desarrollando tu intelecto. Sé más cariñoso, más amoroso con los seres que tienes a tu alrededor, más innovador, más creativo, haz las cosas de manera diferente. Y bueno, y si yo voy a ese fruta que le pongo en la mañana, le pusiera una decoración específica, ese sería ser más innovador y además mucho más cariñoso y sería algo pequeño que satisface la vida de esa persona a quien estoy demostrándole ese afecto. Corre mucho más riesgos, entonces rétate más. Fomenta relaciones mucho más profundas, duraderas, coherentes, con esa manera de pensar y de querer ser feliz y de transmitir felicidad. Sueña aunque solo sea un 1% más, pero sueña plenamente y reflexiona sobre el hecho de que nos convertimos en las personas con las que nos relacionamos. Es decir, relaciónate con personas que efectivamente te sumen y no que te resten.
¿Cuántas veces tenemos alrededor personas que todo el tiempo te están hablando de manera completamente negativa, inhabilitándote, diciéndote no eres capaz, no puedes, no sirves, y nos convertimos en ese tipo de personas en que pensamos exactamente las mismas cosas? Así que rodéate de gente feliz, positiva, optimista, que construye, que es cariñosa, que es amorosa, que hace cambios, que tiene gratitud. Anita, no sé, ¿algún comentario de manera? No, Sandrita, creo que con lo que ha planteado es más que suficiente. Muy bien, chicos, hemos llegado al final de nuestra charla. Unos minutos de más, pero que no queríamos dejar sin cerrar efectivamente, y agradecerles profundamente el que hayan participado, el que estén aquí atentos, conectados. Sabemos que seguramente cada una de estas palabras les llegan a ustedes, les permiten reflexionar y los llevan a que pongan en práctica ese optimismo, esa felicidad, esos agradecimientos y esos pequeños actos de grandeza que los hemos invitado. Si no hay preguntas, pues de hoy abro por si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran manifestar, tanto en el chat como a viva voz. Pues solamente agradecimientos, Sandrita. Algunas personas ya habían estado expresando otras cosas sobre lo que los hacía feliz, como perdonar, que se siente alivio, también cuando hay paz espiritual. En fin, agradecimiento por la familia, por la salud, por el amor. Entonces, vemos allí cómo estas reflexiones que queríamos compartir hoy con esta audiencia, pues se enriquecen con las expresiones de los participantes. Muchas gracias. Súper. Bueno, pues les deseamos un resto de noche muy bonito, donde agradecemos profundamente el que hayan sido nuestros escuchas, hayan compartido también su sabiduría con nosotros. Y nos están dejando cosas como, bueno, gracias, Círculo de Especialistas por este apoyo, están diciendo, muchas gracias por todas esas riquezas de vida. Este tema fue muy importante para mí el día de hoy, ya que había tenido un día bastante fuerte. Bueno, me alegra muchísimo, Jorge, que te vayas cargado de energía diferente y no sabe cuánto agradezco. Alfredo, me alegra que así sea. Bendiciones para todos, que tengan una bonita noche, descanse. Gracias. Gracias, que estén muy bien. María. Gracias a todos nuestros especialistas. A ustedes, que tengan una excelente noche todos. Claro que sí, recuerden, el lunes es festivo, entonces nuestra sesión se pasa para el martes. Entonces, todos súper bienvenidos. Muchas gracias, feliz noche para todos. Camilita, ¿dónde la paso? Gracias. Vale, gracias, que estén muy bien.